importante, cayó también en forma importante la indigencia. El país hace 7 trimestres que no para de crecer. Estamos batiendo récords de turismo, récords de consumo. O sea, lo peor en serio ya pasó. La realidad es que la plata no alcanza. Ese es el país en el cual vivimos. Bueno, a ver, tenemos al economista estrella Milei en un instante nada más, pero antes quiero tu versión, sí, de los hechos, Bueno, Ceferino, yo sí. creo que todas las cifras son ciertas. La pobreza bajó y es una muy buena noticia. Pero también hay problemas de consumo. Es una economía que el año pasado creció en base a la inversión y eso significa que este año va a volver a crecer, pero es un crecimiento muy lánguido y con deterioro del consumo ahora este primer semestre. Es cierto que bajó la pobreza, es cierto también que en el último semestre del año pasado ocurrieron varias cosas, por ejemplo no hubo ningún aumento de tarifa, fue anclado el dólar, en fin, pero es bueno que haya bajado. Ahora, creo que lo peor todavía no pasó. ¿Está por venir, decís? No, que ¿Qué seguimos sería lo peor? en una A ver, cuestión difícil. Milei, ¿lo peor pasó o está por venir? No, pues yo no creo que lo peor haya pasado. A ver, cualquier persona bien nacida festeja que caiga la pobreza. Es cierto. Pero lo que tenemos que pensar es que esto es como que salgamos 0-0 con Islandia y festejemos después de la paliza que nos pegamos contra España. A ver, es cierto, sí, que la pobreza cayó. Eso corresponde al segundo semestre del año pasado, ¿sí? Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que también es cierto que el PBI, digamos, había caído muy fuertemente en la primera parte del semestre, en el primer semestre del 2016. Había caído mucho el empleo, aumentó el desempleo y aumentó la pobreza. A partir de la segunda mitad del 2016 la economía empezó a recuperar. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es en qué nivel estamos. A ver, ¿es cierto que el desempleo bajó? Sí, es cierto. Ahora, el nivel de empleo en el sector privado es el mismo que teníamos en agosto del 2015. Es cierto que el PBI recuperó, es cierto que se está recuperando. Ahora, este nivel de PBI que tenemos hoy es el mismo que teníamos en junio del 2015, ¿sí? Entonces, lo que vos estás viendo, esto no es crecimiento, esto es lo que llamamos los economistas un rebote, es decir, esto es una recuperación cíclica. Caímos muy fuertemente en el 2016, en la primera parte, se deterioraron todos los indicadores y ahora empezó a rebotar. Y entonces la pregunta tendría que ser si este crecimiento es sostenible. Desde mi punto de vista, el crecimiento no es sostenible. Yo ahí no adhiero a lo que está diciendo Ceferino. ¿Por qué? Primero, porque vos estás comparando en el número de inversión contra un número muy malo. Segundo, el verdadero número de inversión que cuenta es uno que se mide a precios corrientes y eso es 16 puntos del PBI. ¿Sabés que toda la región invierte 23? No alcanza para nada. Entonces la economía, digamos, tendría que estar creciendo fuertemente para sacar la gente de la pobreza y la realidad es que el programa que propone el gobierno, ¿sí?, es como irnos a la B pero de modo decoroso. Entonces, desde mi punto de vista, faltaría algo más. Ahora, ¿sabés qué es lo que impulsa que caiga la pobreza? ¿Sí? Que caiga la pobreza necesitas crecer. Para crecer necesitas invertir. Para invertir necesitas ahorrar. ¿Y sabés quién desahorra en Argentina? ¿Quién? El sector público. A ver, para que te estés... No, me gustaría cuál es su fórmula, porque pareces Carrió. No, a ver, digamos, primero no me ¿Qué hagas sentido parece comparaciones. Cuando Carrió sale combativa, criticar y criticar, si verdaderamente me gustaría estuvieras saber interesada cuál es tu intelectualmente fórmula por para lo que arreglar digo, las cosas. podrías leer cualquiera de mis 9 libros, cosa que no haces, y si lo hicieras seguro que no lo entenderías. No seas, pero digamos, no al seas. margen de eso, sé más profesional, al margen de sí. eso, ¿Por qué no lo digamos, entendería? porque, sé más digamos, profesional, a ver, no vos no deberías quiero... ser más profesional de informarte qué es No lo que yo no, hago para no voy a preguntar y no responder. preguntar así al aire. Ahora, claramente digo, sí, Milei, yo he ¿cuál es tu propuesto un fórmula? programa Pará un económico minuto, para que para quiero bajar ordenar. el Pará. déficit fiscal. Creo que lo que está planteando Natalia es que sos apocalíptico, ¿querés decir? Sí, es una catarata de hechos y sucesiones de situaciones donde lo que Decime no queda cuál de las claro cosas que vengo cuál es diciendo el no se cómo cumplieron. arreglaría Milei la Por eso, economía a ver, argentina. A ver, Argentina, vamos a ponerlo en blanco y negro para entender el eje del problema. Las últimas 4 grandes crisis de la Argentina estallaron por déficit fiscal. Eso no es. El Rodrigazo estalló con 14, la tablita cambiaria, que es un programa muy parecido a este, estalló con 11. Sos un buen profesor de historia, Estalló, Milei. digamos, con 8 la hiperinflación de Alfonsín y estalló con 7 la convertibilidad. Hoy Argentina, entre nación, provincia, municipios y la posición del central en Levax, sí genera un déficit cercano a 10 puntos del PBI. ¿Sí? Y el déficit fiscal consolidado sube en Argentina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos para evitar
una crisis tenés que ir por la cuestión fiscal. Entonces... ¿Sí? Todos los programas gradualistas del 52 en adelante fracasaron todos y todos los de shock sacando el del 59 funcionaron bien. Yo, digamos, hice una propuesta de ajuste fiscal. El ajuste fiscal, digamos, para que ¿Para no... que nos perdemos? A ver, Bueno, pero ella me está pidiendo cómo, entonces yo le explico cómo. Él quiere rajar, perdóname. No es cierto, yo eso es un falso dilema. Eso es un falso dilema. Estás inventando el hombre de paja. A mí no me corras con mentiras. Yo te digo cuál es mi programa económico. A mí no me vengas con las mentiras que dice el gobierno. Todavía no hablé. Jueves Santo, bajemos el tono. Yo no leí tu nuevo libro, Entonces no Javier. mientas No, de lo que yo dije. Estás diciendo que vas a decir algo que yo no dije. Entonces te voy a pedir que digas dónde está Me lee la mente. Vamos a lo siguiente. No leí tus 9 libros, hemos muchas veces cambiado opiniones. En primer lugar, me parece un país de depresivos donde cuando hay una buena noticia, todo les parece mal. A mí me importa un bledo si es Macri, si es Massa, si es Cristina Kirchner. Hay 2.700.000 menos pobres y Pero los si yo festejo. dije que Los eso números es cierto. coinciden con la UCA y lo festejo. Y me parece fantástico que tengamos ¿Vos menos escuchaste pobres. lo que dije cuando arranqué? La otra, vos decís que con el gradualismo nos vamos a primera B. No hay forma de romper el gradualismo si no es rajando empleados públicos, Mentira. bajando las jubilaciones, Mentira. no haciendo obra pública. A ver, vamos a... A ver, tu mentira, Digamos, dame la fórmula. a ver, No, Porque a la que señora la yo no descalificás dije con los hablar de libros. los empleados públicos. A ver, ¿cuál es el punto? A ver, nosotros, digamos, con Diego Giacomini hemos propuesto un programa para que tuviera el menor costo social posible. ¿Sí? Una de las cosas que nosotros propusimos fue eliminar de cuajo los subsidios económicos, pero redefiniendo todos los contratos, y nosotros hemos presentado las fórmulas. Se te para el país ese. No. De hecho, nosotros hubiéramos limpiado completamente el déficit generado por los subsidios y el aumento en el primer año hubiera dado 100%. Aranguren lo hizo gradual y mal. Fíjate cómo Dietrich lo hizo bien, o sea, bajó a la mitad los subsidios y no golpeó sobre los vulnerables. Punto para Milei y Giacomini. 2. Hablas de vos en tercera persona. No, bueno, está bien, pero viste, Eso digamos, se le permite a Diego. Está nada más. Bueno, a disociado, Diego y a vos. Diego. Está bien, A ok. Diego y a vos. El sí, segundo por favor. punto que nosotros propusimos fue eliminar de cuajo la obra pública yendo a un sistema como el chileno. ¿Sí? Pero ¿sabes cuál es el problema en eso? Que la plata no pasa por los políticos. Y como las manos de los políticos son porosas, ¿me entendés? O sea, ese es el problema. Entonces, la propuesta que nosotros hicimos está buenísima, pero no pasa porque, digamos, deja de pasar la Para plata tirarlo por los fácil, políticos. decime una economía ustedes proponen como qué país. Así nos... Digamos, Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. ¿Como qué país? Alguno no más es cercano. Suiza. Sí. Sí. Digamos, Como país, mirá, sí, Suiza, mirá, como Suiza. cruzá la cordillera, mirá Chile. Es decir, vos lo que tenés que Chile. buscar es Bueno, Chile es algo cercano, sí. maximizar la libertad económica. Aquellos países que son Pero más ¿cómo? libres... ¿Cómo se pasa a ser Bueno, libre? digo, vos tenés que ir, digamos, lo primero que tenés que sacar es el peso nefasto del sector público en la Argentina. ¿Cómo? Es decir, ¿Cómo haces? Argentina- Se te para el Mirá, país. estoy proponiendo cómo hacerlo. Decir a Piñera que va a Pero conservar sí, los a planes ver, sociales de Bachelet una vez que está en el poder, cuando en realidad lo que ha hecho es correrse hacia el centro. Pero, a ver, digamos, de ¿De qué vuelta. estás hablando, Pero de Milei? vuelta. Hay A una ver, propuesta A ver, ahora. pero pero sí. no, Carlos, pero sí, digo, yo Carlos. hice una propuesta. Pero escuchar al Digo, señor, sí, sí. Por Entonces, favor. digamos, un dame minuto, un segundo, sí. pero aquellos Para que que te quiero son hacer más el, libres- el señor te conoce y está a punto de desmayarse, sí. Sí. Ahora A hay ver. una propuesta para empezar a achicar la Administración Pública Nacional que posiblemente pueda darle forma al Congreso de la Nación, salvo que salga por DNU, de ver de qué manera se achica esa planta que ha crecido tanto. Todavía no hablé de los empleados públicos. Pero yo, por sí ejemplo. creció Pero como 1,7. dicen que A ver, achicar el claro. gasto. Perdón, Sí. en el último número que da el propio INDEC, creció 1,7 el empleo público en la Argentina en el último año. Entonces, digo, Es a mucho. ver, ¿sabés lo que pasa? Que a esta velocidad de tortuga embarazada que tiene este gradualismo, lo que vos mejorás en el resultado primario te lo compensa la carga de intereses. Y como además la plata que viene de afuera, que trae Caputo, que la compra Sturzenegger, emite dinero y para que no genere inflación, la saca con Levax, eso genera 2,5 puntos. Entonces, la situación fiscal argentina es explosiva. Sí, es imposible, es imposible. termina Yo entiendo. mal. Es un estanque. decir, termina Sí. mal. O sea, A ver, digamos, sí. ¿sabés cuándo se termina? Cuando nos cortan el financiamiento, ¿sí? Digamos, Escuchar a ahí- la diputada, sí, escuchar a la diputada, claro. sí, diputada. Yo te aclaré hace un rato para que no me retes que no soy economista. Digo, ¿Leíste los libros? ¿Leyó los 9? No, pero bueno, pero le dije no era Tenemos fin de economista. semana Pero largo. Igual yo que- para que les quiero decir algo. El señor Milei es un economista súper reconocido. Es un capo. Que Sí, asesora claro, a muchas sí, empresas, no sí, solamente en claro. Argentina, sino en el mundo también. Porque la gente lo ve tan histriónico y con ese pelo y todo y piensan Bueno, que es un de hecho, personaje cuando yo televisivo. hice la No. propuesta de Es- los contratos. O sea, no vive hice del Estado, decís o sea, vos, hice Santiago. 50 casos en 15 países del mundo. Entonces, cuando me Por dijeron, eso. no se puede hacer. Digamos, y Aranguren metió la gamba mal, ¿sí? Y lo ¿Para qué mejor la fue cortamos que a la señora? Dietrich, Sí. sí, le demostró que estaba Metió la equivocado. Adelante, sí, diputada. No, que lo que yo decía hoy, ¿no?
que digamos, por supuesto a todos nos alegra que baje, aunque sea 10 centésimos la pobreza. Ahora, el problema es que cómo se sostiene en el tiempo, porque mientras anunciaban la baja de la pobreza, por el crecimiento de la construcción y la obra pública el semestre pasado, en el mismo momento decían que el semestre que viene iba a ser otra vez más alta por los tarifazos, el aumento del combustible y el aumento de ¿qué otra cosa que habían dicho? Del transporte. Del dólar. Entonces digo, el desafío es como nosotros en el tiempo construimos una política económica y social que saque a esos 25, 30 puntos de argentinos que viven en una pobreza estructural. Ayer Manes lo decía en una nota, la pobreza no se mide, y lo explica bien Arroyo, por 60 pesos más o 60 pesos menos. Tiene que ver con la vivienda, con la salud, con la educación. Por eso va a llevar 20 o 30 años. Sí, yo creo que Bueno, yo sé que importante- tengo la A ver, sensación, Javier, que a la Sí. gente hay que explicarle esto un poco más fácil. Sí. Porque más allá de tu pasión, que con ella conocida, al hablar de tanta cosa técnica, se le complica. ¿Sabes por qué? A la gente hay que decirle cómo hace para que pueda llegar a fin de mes. Ahora le aumenta el 40% el gas, el transporte, el peaje, las prepagas, el colegio. Digo, Combustible. ¿cómo se le explica a la gente esto en fácil? Porque además tenemos un alto nivel de endeudamiento en la A ver, Argentina. digamos, hay algunas cosas que son más fáciles, hay otras que no. La única forma que descubrió la teoría económica de bajar los pobres es creciendo. A ver, la condición natural del hombre fue la pobreza durante toda la existencia. Y esto cambió hace 200 años, cuando vivían 1.000 millones de personas en el planeta Tierra y la pobreza extrema era 95%. A lo largo de los últimos 200 años hubo una explosión de crecimiento que lo llevó al 5%, a pesar de que hay más de 7.000 millones de seres humanos en el planeta Yo te Tierra. interrumpo otra vez. Pará. ¿Sabés qué siento? Cada vez que en economía tantas vueltas hay que dar, no lo digo por vos, en general No, digo los está bien. economistas, tantas vueltas tienen que dar para explicarnos algo de lo que nosotros vimos todos los días, es porque nos están, te lo digo en francés, No, perdón ya el lo término, entiendo, nos están cagando. A ver, Te lo digo está así. bien, digamos, a ver, pero Entonces hay que A ver, tratar de para que ser sacar el más otro claro. Voy a economista, sí, tratar de sí. ayudarte un poquito. Sí. Primero, responder a tu pregunta, ¿cómo le decimos a la gente cómo hace a fin de mes? Si no le alcanza es muy difícil y ningún economista serio puede responderte porque sería una respuesta individual. menos un Supongo liberal. Bueno, supongo que la pregunta apunta a la gente no le alcanza, tiene salarios promedios bajos y esto es una constante. El problema es que todo lo que produce la Argentina, gran parte de lo que produce se lo lleva el Estado. Y él apunta a eso, el enorme déficit fiscal. Entonces él dice, bajemos el déficit, entonces liberamos, le sacamos ese peso a la economía productiva y entonces cuando el señor se puede poner un kiosco, puede contratar a alguien, etcétera, etcétera, la economía empieza a funcionar. Pero ¿cómo bajamos el déficit? Pará, ¿no? Que está la clave ahí. pará, yo estoy explicando ¿Sí? en castellano Lo lo que que le está dice. diciendo. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El déficit es tan grande que yo personalmente no convalido esa teoría. Yo creo que hay otros problemas, son discusiones que no tienen sentido, el tipo de cambio en países como los nuestros, pero para explicarlo de él. El punto es que la baja del gasto tiene un porcentaje muy alto que es inflexible, vale decir, vos no podés cortar casi el 75% del gasto. Yo no voy estimado. sobre gastos Ahora, pero sociales. ¿para qué te A ver, la intérprete? pero, a ver, La de verdad, vuelta, sí, lo algo que que quiero financia hoy el es gasto esto. social, A ver, sí. la clase media. Toda esa caída de pobreza que Sí. yo describí recién se dio con crecimiento. El crecimiento se da con inversión y la inversión se financia con ahorro, es decir, no con despilfarro público. Si vos corrieras... Vos estás en contra del trabajo público. Yo estoy en contra del avance del Estado sobre los individuos, ¿sí? Y cuanto más alto es el peso del libertario. Estado, menores las libertades individuales. A ver, los países, ¿sí?, que son más libres son 8 veces más ricos que los que son reprimidos. Uy, qué miedo Pero, para A ver, decir, pero a ver, no. ¿me dejas terminar? A Qué ver, miedoso. los más vulnerables en los países libres son 11 veces más ricos que los reprimidos. Es más, el vulnerable, ¿sí?, del país libre es el doble de rico que el 75% de la población de los reprimidos. Y no solo eso,
la pobreza es 40 veces menor. Es decir, ahí tenés el programa Javier, de... no permitimos la Sí, por favor. Yo soy un especialista en crecimiento. No, pero mi mamá es Doña Rosa. Y vos a Doña Rosa, que es mi Tu mamá, mamá le tenés que entiende explicar. mucho más de lo que entendés vos, le tenés que no, digamos, explicar. estás negando. Nene, escuché un economista en la televisión. Vos decís, Bueno, digamos, nene, escuché un Bueno, economista ahora en la entiendo televisión. entonces cuánto entendés No, vos, pará. entonces. Nene, Si escuché Doña un Rosa, tu economista mamá, en la no televisión. entiendes porque, digamos, ahora entiendo, vos sos el especialista. No seas necio. No, Mi vos sos mamá el dice, necio que no quiere entender. Nene, escuché un economista en la televisión que dijo que hay que bajar el déficit fiscal. ¿Y eso qué es? ¿Y que hay que bajar el PBI o que tiene que ¿Vos te crecer? imaginás que No, de vos cada si cosa vos que no digo podés tengo explicarla, que pero dar cada la explicarla con definición? palabras, no. Digamos, A o sea, ver. digamos, Por favor, para la gente... por favor, digamos, que A esté ver, interesada en ese Javier, tema. Milei, Sí, Milei, sí. concretamente hay 4 millones de empleados públicos. ¿Cuánto debería haber en tu país ideal? A ver. Rápido, ¿eh? En tu No, Hong no, no. Kong. Son más A de ver, 4, ¿eh? una de las cosas que yo propongo, digamos, en esta reducción del gasto público, también propongo reducciones de impuestos sobre la oferta. ¿Para qué? Para que cuando la economía empieza a crecer, vos ahí podés empezar a contratar empleados que estaban en el sector público y en el sector privado. ¿Cuánto debería haber en el sector público? 2 millones. Debería haber por lo menos la mitad, pero eso no se hace de manera instantánea, porque si lo haces de manera instantánea tenés un estallido social. Entonces, vos eso lo haces Hay que con un sacar 2 millones entonces. Sí, pero lo haces con Pero un son programa, son más. lo haces con un programa de retiro voluntario cuando la economía está creciendo. Hay que Pero crear para trabajo, crecer, Javier, le tenés que sacar porque eso presión llama al retiro. sector A ver. privado. El que crea riqueza en la economía Pero el es el gobierno sector empezó a privado. hacer. Pero no ¿quién el va a que venir a provoca. crear Javier? Chicos, espérenme un minuto. crecimiento del trabajo. Vamos a ordenarnos. Sabemos que la economía es un tema caliente y que Milei defiende lo que él cree, defiende su conocimiento. La evidencia empírica está de mi lado. La evidencia. Sí, Los a ver, números por favor, están sí. mirados. A ver, Mira, Petrella, sí. yo Está del A lado ver, de Milei. creo que hay razones para ser muy optimista con la economía argentina en los próximos años. Algunas cosas que tal vez no nos damos cuenta, pero que son importantes y son casi hitos, diría. Este va a ser el primer año, el año 2018, que la economía crece desde el 2010 en un año no electoral. Desde el 2010 que la economía no crecía en año no electoral, va a crecer este año, como creció el año pasado y como va a crecer también el año que viene. La reducción en pobreza es además, hoy tenemos el índice de pobreza e indigencia más baja desde el año 2003, según Es CEDLAS. difícil de comparar también. No, CEDLAS, que es un instituto que todo el Con mundo Gates lo reconoce, comparás. que todo el Son mundo, frases de campaña que esas. todo el mundo, Pero no, hacen su por línea favor, que hay sí, problemas. todo el mundo reconoce por su seriedad, ha hecho en empalme y pero- muestra que es el índice más bajo del 2003. ¿Festejar es para estar eufórico? Claramente no, el 25% de la población vive en la pobreza en Argentina, pero muestra que vamos por el camino correcto, además teniendo en cuenta que llevamos la expansión económica más grande desde el año 2011, la creación de empleo más importante desde el año 2011, en un programa que sí, es claramente un programa gradual, porque creemos que la Argentina de hoy no resiste una crisis empleo, y que además Iván, hay es que, el crecimiento y además hay invisible que de buscar todo un el equilibrio presidente. entre los tiempos económicos. gente Por no favor, puede llegar no al se- 20. señor. Entre los tiempos económicos. A ver, un minuto. Entre Señores, los un minuto, por económicos, favor. los tiempos Mis sociales hijas y están los en mi tiempos casa, somos políticos. todos adultos acá, somos todos mayores de edad. Acá chicos no hay ninguno, escuchen. Así que vamos a comportarnos y escucharnos, porque si no se entiende, aparte cuando se empiezan a tirar números y teorías, conceptos, te perdés. Sí, No, a ver, para- termine, para Petrella, sí. cerrar, y hay puntos, lo que dice Milei, que es cierto. En el kirchnerismo se duplicó prácticamente el peso del Estado, del sector público en el PBI argentino en la economía. Y eso es un escándalo, eso está mal, eso realmente es un problema para la economía. Nosotros estamos buscando bajar el peso del Estado en la economía gradualmente, porque, insisto, y con esto cierro, la economía, la Argentina, tiene que mantener un equilibrio entre son los tiempos políticos, los tiempos económicos y los tiempos Yo sociales. le voy a pasar, mirá, Santiago, ¿me dejas una nota de si color, vuelvo por como, favor? yo le voy a pasar llano, limpio, así directo. El problema de la Argentina, para hacerlo fácil, es que no se genera hace mucho tiempo trabajo privado. Ese es el problema. Entonces, el trabajo que el Estado puede dar es seguir aumentando la planta de empleo Dos público. cosas. Sí. ¿Sabés que el empleo del sector privado de diciembre es idénticamente igual al que teníamos en agosto del 2015? Y le voy a contestar a Iván con los datos publicados por el INDEC, que el dato del PBI desestacionalizado, digamos, el aproximado en el EMAE, ¿sí?, tenía su nivel en junio del 2015 de 151. Es el que vos recobraste, ¿sí?, entre octubre y noviembre del 2017. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que esto no es crecimiento, se llama rebote.
Es decir, vos tuviste una fuerte contracción el semestre durante el pasado. primer Javier. semestre del 2016 y Sí. ahora estás rebotando. Es decir, no le pongas nombre de lo que no es. que Para no- crecer es que, vos necesitas mira, acumular capital físico. Javier, no va. obviamente hay Capital que humano. ¿Me acumular podés todo dejar eso. terminar? Veremos. Déjame No, no, terminar. pero ya Yo ya hablaste te dejé mucho. escuchar. Me parece que ya Yo hablaste ya te mucho en el escuché. programa. Ahora Pero ya déjame que te hablaste, insultaste conteste a medio que no mundo. es cierto que estamos creciendo. ¿Cómo Porque que vos no es cierto? necesitas Los acumular números muestran que capital estamos creciendo. físico. La inversión en términos del PBI Javier, es 16%. La los inversión números- directa a ver, extranjera que tiraste es vos muestran que estamos 0,4 creciendo. cuando en toda la región es 3,5. En capital humano, Ahora, los pibes no ¿sabés que nos morfan, preguntamos todos? ¿sí? Sí, ¿sabés que nos preguntamos todos? Estamos en un país que está gobernado por este gobierno con ese plan económico. Y la alternativa que tenemos, la solución, es el modelo de Axel Kicillof, digamos. Bueno, entonces eso se Un llama minuto. piña más rápido. ¿Por qué caes en la Eso se grieta, llama Santiago? piña Pará, más rápido. pará. Pero ¿por qué me tengo Por que quedar favor, con lo que déjame- hizo Kicillof? pero déjame Porque que- fue el peor ministro de pará, Economía de la pero historia. déjame que termine, pará. ¿Por qué tengo que bancarme? Pero que déjame porque Kicillof terminar. fue malo, bancarme a estos mediocres. Minuto, ya voy. Sí, acá me dice Moró por qué caes en la grieta. Porque son las alternativas que No vamos a son votar. las alternativas. La alternativa del Frente Renovador, ¿cuál va a ser? Nosotros teníamos un La equipo Baña. de... No, a ver, nosotros tenemos un equipo económico presidido por La Baña que viene presentando un montón de leyes en materia económica y social que tienen que verlo con lo económico y que en general no han sido escuchados. Pero ¿cuándo Pero hay que digo, votar? Claro. Hay que Nosotros convocar... tenemos que debatir primero. Para votar es el año que viene. A mí me gusta el debate. Sí, pero pará, Yo pará, diría, sí, pero ¿por qué? Pero mientras tanto, económica va hay a que ser ver cómo fundamental. se le resuelve la cotidianidad a la gente. Sí, Y está ahí bien. es donde nosotros tenemos propuestas que no se debaten, porque el gobierno no acepta. Yo tengo una propuesta el para vos. debate. ¿Sabés cuál es? Empezar a bajar el gasto político. ¿Por qué no Totalmente, renuncian a pero los discutimos- pasajes? ¿Te A ver, acordás de esos pasajes? Nosotros renunciamos. No, en serio, empecemos con en el eso. Frente Renovador renunciamos al dietazo y a los aumentos. Y a los Y a los pasajes. pasajes nos pagan menos de la mitad de lo que nos pagaban a todos los ¿Por qué? diputados. ¿Por qué? Porque renunciamos el año pasado. Bueno, Nadie, presenten un proyecto de ley. ningún medio lo valoró, ningún ciudadano no Pero, lo reconoció. Cecilia, Bueno, hablando de- y la tampoco son verdad héroes que yo por creo que lo eso. que hay que discutir no es solo los pasajes, es el financiamiento de la política sí. y de los Pero partidos pará, políticos. pará porque hablemos un minuto. Marcos Peña, Cecilia. antes de ayer, pidió 15 millones de pesos para comprarse autos para la jefatura de gabinete. Para que te quiero volver a viste? quiero volver a lo de hoy y coincido con vos. Cuando decimos un plan u otro, estoy hablando de los sectores más populares, con más caudal de votos. Y yo creo que y ustedes, bueno, también vamos a ver cómo le va al Frente Renovador y qué pasa con el peronismo y qué pasa con. Pero pará, ¿a qué voy con esto? Ya se ha alargado la campaña y obviamente que las cuestiones que tienen que ver con lo económico es lo más desesperante, es lo que más angustia y generalmente, no siempre, pero generalmente los argentinos votamos con el bolsillo. Por A eso veces me parece sí, a que veces es... no. A veces no, a veces no, bueno, las últimas elecciones no. Por eso me parece fundamental hablar de economía y qué nos proponen, porque muchas cosas las que dice Milei son ciertas. Ahora, ¿cómo llegar a ser un país, una Ahora, economía como Suiza? Es muy Sí. interesante, digamos, yo coincido plenamente con lo que dijo ahora, digamos, Seferino, que está perfecto. Vos tenés que bajar el costo de la política, ¿sí? Pero una de las cosas que pasa en la miserabilidad de los políticos es que se esconden detrás de los vulnerables para no tocar sus privilegios. Yo recuerdo, digamos, estaba el señor Eduardo Amadeo en la silla que está Iván, ¿sí? Y decía, no se puede tocar. Ahora, claro, él es de los que cobran más, por ejemplo, pasajes, ¿sí? Es más, en la ciudad, sí, le pagaron 2 recitales al hijo. Es decir, entonces, claro, cuando vos es lo que se llama el falso dilema. Van escondidos atrás de los vulnerables para no tocar sus Ahora, privilegios. Javier, vos que Entonces, manejas bueno, números, déjame sí, a ver. preguntarte, porque nosotros lo dijimos acá cientos de veces, que tiene que ajustar la política, porque hoy la verdad que el gradualismo lo está pagando la clase media, Exacto. no los sectores más vulnerables, que son los que están acolchonados y que son los que tienen el resultado de la baja de la pobreza. La clase media le está financiando a Macri el gradualismo, esa clase media que lo votó y que hoy tiene aumento de transporte, de peaje, de gas, de luz, etcétera, de prepagas. Y que Ahora, son, lo y que que te son quiero justos, preguntar... Débora. Déjense de Está jorobar. bien. Pagaban 2 pesos Bueno, y para ahora vos, se quejan. Paulo. Supongo que le quiero preguntar a La clase Javier, media que porque se acá queja no cientos de veces corresponde. dijimos Débora, que ¿yo ajuste puedo la contar una política. cosa? Si el número no es simbólico, vos hablaste de los números del déficit que son abismales, del PBI que no crece. O sea, ¿no es simbólico realmente el número del ajuste de la política que todos queremos ver? A ver, es cierto Traducido. que en términos de magnitudes Sí. es simbólico. Ah, bueno, eso bien. es verdad. Empecemos por ahí, porque si no parece que con eso solucionamos no, pero todos está los perfecto problemas. lo que estás diciendo, Débora. Sí. O sea, está perfecto. Pero hay otras partidas, de vuelta. La obra pública es un escándalo. Es decir, entonces por eso, si vos te fueras a un esquema como el chileno, vos tenés 3 puntos de PBI ahí que te los Y una ahorrás pregunta por más, poco. una pregunta más. Vos decís inversiones para crecer.
¿A vos te parece que puede tener inversiones para crecer un país cuyo gabinete prácticamente entero, y hoy lo ratificó Aranguren, no sé si fue hablando con ustedes, que no va a traer la plata que tiene en el exterior? El 43% del gabinete tiene la plata. A ver. Qué confianza. Eso, digamos, a ver, confianza se llama eso, sí. Eso también es de índole simbólica. Sí, la verdad que a mí donde tengan la plata me da lo mismo. O sea, si yo pudiera, a ver, no digo, pero yo lo entiendo como señal. O sea, como señal es patético y estoy de acuerdo con lo que dicen. Pero la verdad, ¿sabes cuál es el gran problema? En Argentina no se invierte porque es una trituradora de valor. Vos invertís un mango acá y te lo pulveriza el sector público. El que verdaderamente está en blanco, la presión fiscal efectiva es 75%. Vos, sí, cuando vas y por ejemplo, recibís tu sueldo, por cada 100 que vos recibís, a tu empleador le costó 165. Mirá lo caro que te vuelve toda la regulación de Argentina. Y cuando te das vuelta y vas a gastar, el 50% se te van impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que vos con un ingreso medio en Argentina, si estás en blanco, se te lleva el 70% de lo que generás el fisco. Es decir, inexorablemente nos vamos a volver pobres. Sí, creo que se olvidó un dato trascendental de por qué bajó la pobreza y te olvidaste vos que sería un golazo a favor Bueno, tuyo. también digamos, me tiras 300 preguntas a la vez. Pará, hablaste mucho. Voy a hablar una, no me la cortes. Porque subió el ingreso de los que están en negro. Con la construcción hubo muchos trabajadores en negro y su ingreso aumentó por sobre la inflación y este fue uno de los factores que bajó la pobreza. Es decir, el empleo libre, el empleo que no está regulado y todo, fue que se aumentó, las changas aumentó el ingreso. Sí. Pero creer que esto es un índice definitivo, cuando por ejemplo, durante el kirchnerismo con el cepo cambiario se bajó la pobreza porque vos sabés que tocando el tipo de cambio aumenta el salario real, y disimula la pobreza. Pisaron el precio de los alimentos en el fondo. Cuando bajó la pobreza el dólar estaba a 18 pesos, ahora está a 21 y menos aumento de salario. Es decir, no tomemos esto como algo definitivo porque las causas que generan las pobrezas están ahí y están intactas. Pero si yo estoy diciendo que este programa no es sostenible, es como decir, estoy diciendo, es cierto, la foto, digamos, es buena, mejoró respecto a la anterior, que fue lo primero que dije, pero en dinámica no vamos bien, vamos pero en mal. tu transición hacia Suiza, ¿cómo se resuelve la pobreza y quién se ocupa de los más carenciados? Creciendo. No. Se resuelve hay un momento, creciendo. porque no es cierto lo que decís de Chile. En Chile hay gasto público y hay política social. ¿Sabés cuánto es? 22% del PBI. ¿De qué estás hablando? Con la reforma que propuso el gobierno, 75 años tardaríamos en llegar a Chile. Del Estado, pero te das cuenta que, digamos, ni siquiera manejar los números. ¿Por qué el sector privado? Pará un minuto, pará. Porque ya van a destrozar valores. Te voy a dar una CB, escúchame, un minuto, pará, por favor. No puedo creer, digamos, cómo ignora todos los números. A ver, por favor, sí. Dice Milei, miramos mucho la economía de Chile porque la verdad que Chile ha hecho de su país, a nivel económico, una potencia en Latinoamérica. Sí. 75 años tardaríamos en llegar a ser Chile. En alcanzar la presión fiscal de Chile con el programa gradualista, sí, de tortuga embarazada, digamos que parece, no sé, un monje tibetano, la velocidad que va a llevar. Es uno de los países con más problemas dentro de la OCDE. ¿Qué estás vas a invertir acá ni a palo, vas a invertir. Chile es uno de los problemas uno de los países con más problemas dentro de la OCDE. ¿Qué estás diciendo? Es uno de los países que más crece en la región. Digamos, ahora lo que pasa es que a vos, es un país... a ver, ¿cuál es el problema que te molesta? La redistribución del ingreso, no me que a vos te nada. Calmate un poco, no me hagas el personaje, querido. Dale. Baja un poco. Vivís hablando de cosas que no sabés. Hay una atracción ahí, ¿eh? Sí, hay algo. ¿Ustedes tuvieron algo o no? A ver, sí, el problema es que, digamos, o sea, que es extremadamente zurda y no sabe de economía. Porque si supiera de economía no sería zurda. Pero es linda, ¿no? Por favor, no es mi tipo, claro. Por favor, pará. El día que la corrieron por izquierda. Escucha, ¿se viene el zurdaje? Dijo Mirta. Sí, por favor. No, pero así nunca vas a poder ser ministro de Economía. Así no vas a conseguir una sola mujer. Así yo te lo digo, pero puede cambiar. Respeto, nunca vas a poder ser ministro de Economía porque hay un factor fundamental que es que vos tenés que hacer política dentro del Ministerio de Economía. De vuelta, digamos, o sea, yo, digamos, peleo por un cambio cultural, no necesariamente por ocupar un cargo. Y si aceptara un cargo, dije cuál quería. Sí, el Banco Central para ser el último. Hago la reforma financiera
Sí, hago la reforma monetaria Yo y la y le pongo política una bomba. económica está Así desde que, el Banco digamos, Central. mirá, digo, ¿cuál es mi hipótesis? Por eso te digo que no se puede. Hong Kong no tiene Banco Central, te aviso. No importa. Te aviso, no tiene Hong ¿Cómo Kong. lo va a tener así Jinping ahí Y adentro? Argentina, Pará un minuto, te pará. aviso que antes de que estén Ay, aliada a Dios. China, sí, seguía sin Banco Central. Los billetes los Me voy a emite tomar un HSBC, pero seguro que no lo sabes tampoco. Los A ver, independentistas están en Símbolo. baja en Hong Kong. Vení, Natalia, vení. No, no, Sí, sí. Vení, No. vení, por favor. No puedo. Pero Que vení. venga él. Andá y hace las paces, andá y hace las Vení. paces. Hoy es Jueves No me Santo. hagas hacer. Vení. Ahí voy. No es nada. Sí. Es Pascua. Mirá que tengo la cuca. Quiero el micrófono. unir el comunismo con el Con el liberalismo. libertario. Dos culturas. Además ella es cubana. Relájate. Vos pensás que yo nací en la revolución Cuba. Una palmada, Milei. Una manito. ¿Qué hay? Te di un ¿Qué beso hay? también. Necesito Andrea Politi, un beso, Andrea. Es que me parece que el personaje lo supera No es y un no, personaje, eso es una cuestión de pensamiento. Es decir, que vos no asimilás, ese es tu problema. Yo no lo voy a maltratar así. No grites, Pudieras no grites, no grites. asimilar un poco de liberalismo, si te ensuciaras un poco los dedos con Mises, con Hayek, con Rothbard, entenderías lo que digo. Si Milei Por supiera favor. explicar Sí. de manera sencilla, sin enojar, Muy bien. Ahí se lo sin explica. gritar, Gracias. por El ahí mucha intérprete, mirá, la gente te intérprete. entendería. Hay un diccionario. Eso es verdad, ¿eh? Todo lo que es fiscal significa presupuesto. A ver, un minuto, En vez de para- decir déficit por favor. fiscal, ¿por qué no hablan del presupuesto? ¿Sentiste que es el algo? sinónimo? ¿Sentiste algo? Mariposas en la Mariposas panza. en la mano. Le daría un cachetazo. No importa, digamos, estaría en la lógica tuya absurda porque son violentos. En cambio, yo como soy liberal, es el respeto Milei, estricto te voy del a decir proyecto de una vida del cosa. prójimo. Yo Jamás no- golpearía a Puedo alguien. decir algo y voy a decir algo. Yo nací en la Revolución Cubana y me siento feliz. Estás contaminada, claro. Estoy muy agradecida y estoy muy agradecida de que ese país Volvé. que se ha Volvé, convertido entonces. verdaderamente en un Volvé a régimen Cuba, donde entonces. no A pueden ver. dos hermanos gobernar durante 60 Volvé a años. Cuba, que es un paraíso. Verdaderamente me parece que es el país Escuchala. dentro de una isla condenada a la pobreza, que no tiene producción alguna y que ha sido dependiente de los Estados Unidos después de la Unión Soviética, qué? ha ¿Sabés que resuelto también era muy bastante pobre? bien sus índices. Espera un momento, querido. Más pobre, Espera un más momento. pobre era no, Japón. espera, banca un Sí, poquito sí. porque Digamos, lo y tuyo ustedes es arrancaron siendo ricos. A Te ver, quiero esto decir con el una nivel de cosa, Argentina, Cuba y mirá el desastre es que generó el un país, comunismo. aún con todas sus Volvé a Cuba. deficiencias Dale, volvé a Cuba, políticas entonces. y económicas, Volvé a Cuba. ha resuelto muy bien el problema de la pobreza Oh, y la buenísimo, miseria. sí, es un paraíso. verdad, Volvé son a todos Cuba. pobres y hay muchos Volvé a privilegios Cuba. y eso está terminado Volvé hace a mucho Cuba, tiempo. No hay digamos, revolución es un paraíso, revolucionada, Es un ¿entendés? paraíso, andá, volvete a Cuba. Es decir, ¿sabes qué? Cuba, Yo no junto voy a volver a un Argentina, lugar antes del donde- comunismo, era de los países más ricos de la región. Mirá lo que hizo el socialismo. Estás muy Todo lo que toca equivocado. el No era socialismo un lo país hace torta. rico. Se destruye Nunca todo. Cuba Bueno, pudo digo, ser un país rico. Porque no tiene una economía ¿Pero qué desarrollada. tiene que ver? Digamos, Japón era una isla así, de una isla de piedra. Mirá lo que hicieron. Tenés razón en o sea, eso. digamos, bueno, la diferencia es el capitalismo y el comunismo. Ahí está. Digamos, es una máquina de generar El pobres. capitalismo Mirá lo que está generó. totalmente en crisis, En Milei, crisis, pero lo podemos pero si resolver vos ni de otra sabés lo que es el manera. Yo no- capitalismo. Tu problema es que no entendés qué es el capitalismo. ¿Cómo me vas a venir a hablar de capitalismo si no entendés ni cómo funciona Milei, el vos sistema no de tenés precios? sensibilidad y no entendés nada de lo que No es es la una vida, el cuestión de amor y la sensibilidad. gente. Y No es sabés una qué, cuestión de te sensibilidad. importa nada Vos la en gente. realidad, ¿sabés qué? Todos los buenistas, todos los sensibleros son una máquina Bueno, de generar pobres. ¿Sabés qué me En cambio, gustaría, digamos, aquellos Milei, capitalistas... Milei, que vayas a China a ver cómo los chinos alimentaron con arroz y pudieron darle de comer por lo menos a unos cuantos. Vos no tenés idea de lo que es. A ver, hizo reforma pro mercado. Minuto, Déjame señor. joder. A ver, Norito, Digamos, Norito. no conoce ni siquiera Norito, de cómo Norito. funcionan los Pará, países. por favor, O sea, sí. es una cosa Ah, increíble. por favor, sí. Es decir, la propagación de Por ignorancia favor, que sí. hace. Igual no estamos ni en Cuba ni estamos en Japón. Exacto. Estamos en la Argentina. Pero pará, Ese tampoco paraíso. yo A ver. quiero quedar aquí como alguien que valora lo que ha ocurrido Digamos, en tenés Cuba con Corea el del tiempo. Norte Yo soy- parecido también, si querés. Otro Pero yo paraíso estoy muy comunista. orgullosa de haberme criado, Sí, comido sí, claro. y por creo eso te que... fuiste, por eso te fuiste y vivís acá y no vivís allá. No, no me fui. ¿Vos qué sabés? Primero Bueno, le voy a regresá, contar entonces. intimidades a esta Bueno, pero personita. bueno, no, está bien, dale, regresá entonces A ver, a mira, Cuba. Vamos, pagale. por favor. Te pago, ¿sabés qué? Si te vas a A ver. Cuba, te lo pago yo el A ver. pasaje. No, Te lo Milei, pago yo. no, Te lo pago yo el Vale. pasaje. Dale, andate a Cuba, te lo Vení, pago vení, yo el vení, pasaje. vení, vení. Dale. Pará, un minuto. Dale. La compañera Porque nació en socialismo, Cuba. comunismo No es comunista amado. ni... Es Ella entonces. nació eventualmente en Cuba, sí.
¡Azúcar! Ay, gracias, te quiero. Porque este chico es una cosa muy difícil. Pero ser comunista a las mujeres. A las comunistas las mujeres. Mira, Cuba tiene sus problemas, el resto del mundo también. Nosotros no vamos a resolver el problema ni a Cuba ni a Japón. Y como yo digo siempre, los argentinos llegamos a Japón y lo fundimos en ¿cuánto nos dura? 5 o 6 semanas. Nada. Claro. Vamos a la hacernos corporación política argentina en 5 minutos lo destruye. Eso no hay vamos a duda. hacernos cargo de los problemas que tenemos. La pregunta que nos hacemos todos es, después de los números que se han conocido, es hacia dónde va la economía argentina y si vamos a mejorar de alguna manera o no. Seferino Rato, vi que te tentaste en un momento. Sí. Quiero volver a encauzar la discusión, ¿sí? Que tiene que ver con números, con una yo creo economía. que el crecimiento sí es sustentable a este nivel del 2%, porque está creciendo más la inversión que el consumo. Es un nivel insuficiente, el consumo va a sufrir como está sufriendo. Y esto es el gradualismo. Lo que pasa es que dentro del gradualismo hay distintos grados. El gobierno está enamorado de este gradualismo porque con este ganó las elecciones de octubre y eso es un mérito importante. Ahora, triunfar es importante porque te da gobernabilidad. Es un gobierno no peronista que tiene que llegar a terminar bien su mandato. Eso es muy importante. Ahora, me parece que hay cosas que podrían ir más rápido. El peso del Estado es tremendo, es una herencia del kirchnerismo. También es una herencia cultural. Yo creo que Javier Milei hace muy bien porque más allá de la practicidad de tus ideas, está muy bien cambiar la cultura. Por ejemplo, la riqueza la genera el sector privado, eso es para mí muy cierto, pero la gente tiene que creer eso, porque mucha gente cree que no. Cree que el Estado genera riqueza y el Estado lo que te agarra es tomar riqueza. Igual, y después, termino yo. Sí. Lo que dice Débora es genial. Yo creo que hay que tener en cuenta que cuando nosotros vemos la disminución de la pobreza es fruto del esfuerzo de la clase media, porque quien está pagando la herencia kirchnerista es la gran clase media argentina. Esa clase media que de Bonafini y demás vitupera cada vez que puede, pero es la clase media, son los empleados en blanco, que parece Cuccioli de la FIP va a trabajar sobre lo fácil, sobre la pecera, sobre ganancias, por ejemplo. Todo eso que estamos pagando una fortuna. ¿Para qué? Para financiar este Estado que heredamos del kirchnerismo, que es un cáncer. Pero el tema es cultural. Por eso hay que trabajar mucho en un tema de cultura, de opinión pública. A mí no me asusta eso de si no hay una propuesta distinta. A mí qué me importa. Eso va a ser en octubre del 2019. Lo que hay que discutir es por qué estamos así. Pero te está faltando cada algo. empleado público nos cuesta 40 millones de pesos. Bueno, te está faltando 40 algo millones de pesos. Te está faltando algo, Reato, porque vos sos más el Y kirchnerismo. claro, cuando vos tomás un empleado público tenés que ver cuánto salario le vas a pagar, cuánto le vas a pagar después. Es una plata igual. Pero las no condiciones son al culpas, sector no son privado culpas para que el absolutas sector del, privado no son pueda culpas trabajar. absolutas del kirchnerismo. La salvación es del sector privado. Este gobierno, cuando gana, teniendo en cuenta que decían que era un gobierno de derecha y siguen rompiendo con que es el gobierno de los ricos, también tuvo algunos gestos. Centro derecha, Perdón, también tuvo algunos izquierda gestos. no es. Será, pero vamos a lo económico. El 75% del presupuesto es social, entonces hay mucho verso. Hizo algunos gestos que tal vez no estaba para hacerlo porque la economía no le daba. La reparación histórica es muy buena, pero no estaba en condiciones de hacerla. Aumentar las asignaciones universales es muy bueno, pero no estaba económicamente en condiciones de hacerlo. Y cuando hablamos de la clase media... No, pero pará. No, porque lo que vos planteás, y Reato, es de dos clases medias que yo no los puedo tolerar. La clase media trabaja... A mí me molesta enormemente... Pero la clase media es el motor de este país. A ver, mirá, lo que hace este país único... De clase media que paga 1.500 pesos de cable, que paga 1.000 pesos de gimnasio y todas esas cosas, le moleste porque le sacaron la luz que costaba 80 y hoy paga 500, es un papelón. No la es clase la luz de media 500 pesos, porteña y a ver. bonaerense que No, se pero queja bueno, a ver, de los pero- impuestos de luz, de agua y de gas, le están faltando el respeto a todo el país que nos subsidió durante años. ¿Sabés de qué me ¿Sabés quejo? quién De te tener falta que pagar la respeto? entrada. Señor. Santiago. El que te falta Jueves respeto es Santo, el ministro por favor. Langura. Sí, a ver, sí, No, Débora, ¿sabés de qué nos sí. quejamos los de Ahora la voy, clase diputada. media? Sí, a De ver, no un minuto. pagar la Todos luz me gritan a 500 mí. pesos. Nos quejamos la clase media de tener que pagar los impuestos más altos y tener que pagar la seguridad privada. Tener que pagar la salud privada a través de las prepagas que siguen aumentando. Eso sí. Tener que pagar cada vez mayores cargas impositivas por el trabajo que hacemos todos los días. Eso La sí. clase media le está financiando Le no molesta la solamente luz, el gas al y el sector. agua, porque así no nos tiene molesta personal que trainer, nosotros paseador de no, perro señor, y todo eso. No, señor, no Claro. banalicen lo que A es un ver. sector importante, que es el motor de este país. La clase media trabajadora Le pagaban al paseador en del este perro y momento no pagaban gas. está sosteniendo la élite política
que no está dispuesta a ajustar estoy de nada. acuerdo. Y estamos sosteniendo las clases más Sí, postergadas. me parece que el precio que no sabemos lo que cuestan las cosas está dado por una inflación que nunca para de crecer. Entonces perdemos la noción de tiempo y espacio y de lo que cuesta verdaderamente todo. ¿Por qué tenemos una inflación? La inflación mensual nuestra es la anual de Brasil. Bien. Eso es una locura, sí. Punto. Argentina tiene inflación porque emite dinero. Emite más... A ver, el año pasado, ¿sabes qué? Emitimos 28%. La economía se expandió 2,9, casi 3. ¿Sabes qué te da? 25% de inflación. Ahí la tenés. Pero ahora se agregó un problema adicional. En lo que fue el 28 de diciembre, con el avance de la jefatura de gabinete sobre la independencia del Banco Central, los agentes se asustaron, cayó la demanda de dinero y salieron a comprar dólares. Y eso, digamos, la suba del dólar y la caída de la demanda de dinero, lo que generó fue un aumento generalizado de los precios, ¿sí? Donde tenés la fuerza más importante en el salto de los mayoristas. Los mayoristas en los primeros 2 meses crecieron 11% casi. Si vos tomás después, por ejemplo, la inflación, si tomás la inflación en el IPC en los últimos 12 meses, es 25. Pero si tomás el último bimestre y lo analizás, te da 28. Y si tomás el último dato anualizado, estás en 32. Es decir, ese avance de la jefatura de gabinete sobre el Banco Central asustó a los agentes y aceleró la tasa de inflación. Desde mi punto de vista, hoy es imposible perforar un 20% con ese avance de la jefatura de gabinete sobre el central. Yo creo que es importante hacer una pausa y salir del clima de apocalipsis que parece surgir en el programa, porque es un clima que es falso, la verdad. Y la gente que nos está mirando tal vez se lleva una impresión incorrecta. La realidad es que hoy la pobreza bajó en la Argentina, la economía está creciendo, el empleo y el empleo privado viene creciendo. Es un crecimiento que está basado en la inversión y un consumo que lo acompaña. Recordemos que la Argentina venía de 6 años de crecimiento en la pobreza. Del año 2011 al año 2016, la pobreza creció en la Argentina. Recordemos que veníamos de 5 años de estanflación y 5 años donde no había crecimiento en el sector privado. La economía argentina hoy está bien, no alcanza. Este año va a ser mejor que el año pasado, el año que viene va a ser mejor que ojalá. Pero eso va a ser así. Y además, eso es recuperación, no es crecimiento. Y además, tenés un problema de financiación. Javier, ¿te callás un segundo? Pero está mal lo que y además, Santiago, tu propio indexo no lo avala. ¿Querés que saquemos los números al aire para que veas que está mal lo que está diciendo? Además, déjalo terminar. Quiero decir Santiago, déjalo terminar. Es falso lo que dice. Además, la verdad no lo iba a decir, pero lo digo. Creo que realmente tenemos que aprender a argumentar con el otro en programas públicos sin descalificar a la gente, sin insultar. Pongamos los datos en pantalla. Los últimos 10 minutos te pasaste insultando a la gente. La insultaste a Natalia, lo insultaste a Paulo, lo insultaste a él. Y ha provocado que todos sus trolls me digan a ver, discutí los argumentos. Quiero poner los números en cámara para mostrar que lo que decís es falso. Que te dejen hablar tanto. A ver, para un minuto. Sí. A ver, no proponga nada, señor, por favor, un minuto, hasta que no ordene esta. Parece que vos tendrías que ir a vivir a Cuba, donde hablamos uno. Hablamos. Vos que querés la libertad individual, dejá hablar a los demás. ¿Pero de qué hablas, Iván? Ni siquiera sabés lo que soy. Ni siquiera sabés leer. Dejá hablar a los demás. La libertad individual empieza con la libertad de expresión. Minuto. Sí. Yo pienso en la gente que está mirando el programa y dice... Están hablando de economía, ¿entendés? Imagínate si habláramos de cosas... Por eso es un tema muy delicado. Pero me parece que se puede discutir desde otro lugar, no con chicanas. Yo creo que la ventaja que tiene Milei es que habla desde un lugar afuera de todo, digamos. Él no está ni de un lado de la grieta ni del otro. Él es parte de su propio mundo, con sus propias teorías que te pueden parecer mejor o peor. Lo que es cierto, Milei, es que hay que respetar más cuando te hablan, hay que escuchar un poco más. Hay que respetar los datos. Pero déjalo terminar. Hay que respetar los datos. ¿Querés ver los datos? No, quiero que termine Petrel y mostrar. A ver, un minuto. Para ver quién tiene razón. Un minuto. Ese es el problema. Vamos a tener que ponerle con un Friedman decía primero los datos. Que se tome algo. Mañana mismo. Yo me voy. Pará, vení. Ya está, cerrá. Vení. Mira, Yuya, mira. Está nerviosa, mira. Trae el escobillón, Yuya, vení. No puede controlar el piso. Mirá que brava, No, sí, tal cual. Es la poronga de América. La llama. Está bien. No, ¿viste en la cárcel la que manda es... Sí. La que manda es... A ver, por favor. Pero al final, Natalia, ¿te vas a Cuba o no? No, pará, mira. Lo firmo acá. ¿Dónde firmo?
Milei. Santiago, no Quiero podemos que ir a termine tomar un invitado. Negroni con No, ella. no, no. Volvemos a terminar. Señor, termine, disculpe. Bueno, la verdad que ya ni sé dónde está. Bueno. Pero no, pero a ver, de nuevo. Estabas con el relato M. De nuevo. No es un relato, los números del Estabas INDEC con el no relato avalan. M. Tengo acá para mostrarte los datos del Ministerio de Trabajo La pobreza, de tu gobierno. La pobreza cayó. Dale. El empleo privado viene creciendo. Está todo basado en la inversión, además, que es lo más importante. Sí, justo, 16% del PBI. es Dale, que ese es 16% el del punto. PBI, dale. No, pero Javier, en serio, y ahí es donde vos ¿Podés cometés poner una esto en trampa. cámara para Porque mostrar es los datos de cierto, empleo? Es cierto que la inversión... ¿Podemos tomar los datos del empleo? Escuchalo, Petrella. Ya sé lo que está diciendo y está mal. Es cierto que la inversión en la Argentina es más baja que en otro país de la región. Es cierto. El punto está creciendo. Uno mira la película y no todo se compara con los países vecinos. Es cierto que la inversión en la Argentina sigue siendo baja. Y trabajamos para que siga creciendo como es que viene creciendo. Dos cuestiones. A mí me interesa mucho, y ahora me quiero referir a la discusión que estaban teniendo Débora con Paulo, porque me parece un nudo central de cómo está viviendo la gente este tema. En cuanto a la discusión que daba entre Milei e Iván Petrella, a mí me parece, Iván, que hay... Primero, es cierto que lo que hay es una recuperación leve, y que si vos vas a los números que mirás en el INDEC, lo que menos creció de ese crecimiento es justamente el salario privado registrado, que creció solamente 1,2, ¿no? Si lo comparás con los monotributistas, que subieron 3,2, con el Estado, que subió 1,7, y el crecimiento, veremos cuán sustentable es. Es una política que ustedes dicen va a ir subiendo de a poco, habrá que ver. Pero después, en la discusión que me parece que se da muchísimo en cualquier familia, que es la que estaban dando Paulo con Débora. A ver, acá hubo una cultura del derroche, que yo estoy de acuerdo con Paulo. ¿Cuántos conocemos que, como el gas estaba muy barato, yo conozco un montón de casos, gente que dormía con sábana y ponía la estufa a cualquier lugar? Gente que en verano te abría un poquito la ventana y ponía el aire acondicionado al 20%. Este país perdió la cultura del esfuerzo, perdió la cultura del ahorro, perdió la cultura que nosotros teníamos de chicos, en donde en nuestra casa decían, apagá esa luz cuando te vas de la pieza. Anda a Chile o a Uruguay. Porque claro, si vale 2 pesos. Que ese asiento es Entonces, digamos, esa cultura que el kirchnerismo hizo carne fue festejada por toda la sociedad. Y es obvio que esa cultura en algún momento tenía que tener un corte. Y el corte, es cierto que lo estamos pagando la clase media, pero ojo, también es cierto que lo estamos pagando la clase media de Capital y de Gran Buenos Aires, que éramos los grandes subsidiados, los grandes subsidiados del país, Seferino. Pero no los grandes subsidiados del país. ¿Para qué quiero hablar de El tema de fondo, Gustavo, me parece que no es estos son ejemplos de cosas, pero no es un tema de cultura, porque vivimos en un país donde el Estado no te da lo que te tiene que dar. No te da lo que te tiene que dar. No te da salud, no te da vivienda, no te da educación, no te da seguridad. Vos pagás todo, como decía Débora, aparte, y más, además de toda la carga impositiva que tenemos. Pero hay que recordar que venimos de un 2001, donde el país estaba absolutamente desintegrado, la gente estaba en la calle con ollas populares, golpeando los bancos y diciendo que se vayan todos. Y había una situación muy difícil. La Argentina tenía un 50 y pico % de pobreza. No te lo discuto. Descendió. Tenemos que trabajar para la cuestión estructural. Tenemos que trabajar para la cuestión estructural. ¿Qué en los countries en 2007 calefaccionaran la pileta todo, de natación? Ya era un poquito demasiado. Gobernar es crear trabajo. Mira, si no generamos trabajo de verdad, Sí, claro. esto no va a solucionarse. Pero en eso estamos todos de acuerdo. Si no vamos a ser todos monotributistas, Estamos todos de acuerdo, sin derechos, Rosario. con trabajo esclavizado, y eso no es el país.